En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Pues 32 minutos pasan de las 9 de la mañana. Ya saben, empiecen a ponerse en contacto con nosotros porque Juan Ignacio Marrón va a responder a sus dudas. Su consultorio de bolsa tienen distintas vías para hacernos llegar sus cuestiones. Vía YouTube, por supuesto, vía WhatsApp, notas de voz 609-224716 o al teléfono 915331851. Juan Ignacio, muy buenos días. Buenos días, Eva, ¿cómo estás? Bueno, pues hoy quería, como siempre, preguntarle lo primero, esa visión que ofrecen los índices. Están mostrándose bastante contenidos a esta hora en la apertura en Europa después de la fiesta de anoche en Wall Street, con Wall Street que flaquea en premercado. ¿Cómo ves al mercado? El fondo sigue siendo bueno, sobre todo si miramos a Estados Unidos. En el largo plazo estamos viendo que las cosas siguen siendo muy, muy positivas, pero es verdad que si nos centramos en el corto plazo, por lo que vemos es una debilidad muy asociada a esas dudas sobre la inteligencia artificial y a las dudas sobre la continuidad de las bajadas de tipos de interés. En la medida en que estas probabilidades de bajadas han ido progresivamente subiendo en los últimos días, ayer mismo pues, se volvían a colocar en torno al 80-84%, pues hemos visto cómo las bolsas han vuelto a recuperar un poco la calma y el buen tono, y eso pues se agradece. En este escenario, hoy quería preguntarte, antes de colar análisis de consultas de nuestros oyentes, Nvidia, ayer se sumaba a la fiesta, pero sin embargo en After Hours hoy está cayendo en un momento que se pone en cuestión que la corona vaya a ser solo suya. Parece que la competencia de Google pisa fuerte y Meta incluso apuesta por lanzar miles de millones a la inversión de los chips de Google. ¿Cómo ves a la favorita de Wall Street en la inteligencia artificial? ¿Cómo ves a Nvidia? Pues es un poco parecido. Nvidia, desde el punto de vista de largo plazo, pues ahora mismo lo que está pasando es simplemente un periodo de ciertas correcciones después de haber hecho máximos históricos en los 203,8. A partir de ahí entramos en un periodo simplemente en el que pierde cierto momento alcista, pero sigue siendo muy favorable. Por lo tanto, quien quiera tener una posición de largo plazo no habría ningún problema. En el corto y en el medio plazo la situación pues se ha complicado un poquito más, pero en todo caso sigue siendo bastante positiva. Seguimos teniendo tendencias tanto de corto como de medio plazo alcistas, aunque evidentemente las correcciones han hecho daño desde los 210 hasta los $181. Mientras estemos cotizando por encima de los 169,60, pues en principio nosotros seguiríamos siendo positivos, la tendencia alcista de corto plazo se mantendría y desde luego si fuera capaz de superar los 184 sería yo creo muy, muy positivo para recuperar de nuevo ese momento alcista que tanto estamos esperando de cara a final de año. Pues con esa fotografía vamos con consultas, nota de voz. No sé si se escucha. Hola, buenos días. Le querría preguntar al analista por 3 valores. Tengo el Egnor, que lo tengo con ganancias y ahora en diciembre va a dar un dividendo muy elevado. Y yo no sé si es conveniente desprenderse del valor antes del dividendo o él cómo ve si se podría comprar más acciones, desprenderse de unas, dejar otras. Que me dé alguna pista, por favor. Y luego 2 acciones que tengo y que veo que últimamente están un poco cayendo. Solaria y Acciona Energía. A ver si él ve que tienen más recorrido al alza, sobre todo con Acciona Energía, que es con la que estoy perdiendo. Vale, muchas gracias. Andrés de Madrid. Pues gracias, Andrés. Juan Ignacio, pues unos cuantos tenemos. El Egnor, Solaria y Acciona Energía. Venga, empezamos con el Egnor. En el largo plazo es muy positivo, ha tenido un desarrollo especialmente positivo desde que superó los 11,60 euros y le ha llevado hasta los 29. Por lo tanto, ahora mismo no hay nada de lo que preocuparse. Es verdad que en el corto plazo ha perdido cierto momento, como ocurría en el caso de los índices americanos o en el S&P 500, mientras esté por encima de los 23,58 euros, en principio seguiríamos siendo positivos. Es verdad que desde que ha perdido los 28,33
esta parte que estamos señalando aquí en el gráfico, pues es verdad que la cosa pues, ha empezado a poner un poco más tensa. Pero en todo caso, las probabilidades netas siguen siendo muy favorables a la tendencia alcista que se pueda mantener y, por lo tanto, seríamos positivos. En cuanto a lo que estaba diciendo del dividendo, yo creo que precisamente por estas condiciones en las que, en principio, lo que estamos es asistiendo a una corrección dentro de una tendencia que incluso en el corto plazo sigue siendo alcista, yo creo que merece la pena mantenerlo porque tendría bastantes probabilidades de que pueda continuar haciendo nuevos máximos históricos. Si pasamos a Solaria, ¿sí?, que era el segundo de los activos que estaba pidiendo el oyente, sí, pues tenemos que en el largo plazo la situación también es positiva, aunque a nivel estructural pues no sería de la misma forma. Tendríamos una tendencia bajista estructural, aunque en el largo plazo, desde que superó los 11,63 euros, pasa a ser muy positivo. El punto en el que en el largo plazo tendríamos problemas y ya no tendría sentido mantener la posición sería 10,58, 10,60. Mientras estemos por encima, está cotizando en 17, no sería mayor problema. Y las probabilidades netas son favorables de nuevo a mantener esa tendencia alcista de largo plazo. Si entramos en el corto, pues veremos que también tenemos tendencias alcistas mientras se mantenga por encima de los 14,83 en el más corto plazo. Sería precisamente pues, uno de las últimas correcciones que hemos estado viendo. Ahora mismo lo que ha hecho ha sido perder momento alcista, pero como vemos las probabilidades netas también son favorables a la continuación de la tendencia alcista. Por lo tanto, está en un sector pues, que ha sido muy bueno, que ha tenido un performance muy bueno y que se está viendo en ese sentido. En cuanto a Acciona Energía, ¿sí?, vemos que en este caso tiene algo menos a nivel estructural tiene una tendencia más lateral, pero en el largo plazo ya ha recuperado al superar los 21,51 la tendencia alcista. Por lo tanto, es positivo siempre que se mantenga por encima de 14,86. Ahora bien, si nos centramos en el corto plazo, aquí la situación, estaba diciendo que tenía algunas pérdidas, es normal porque, como vemos, pues tiene una tendencia bajista tanto en corto como en medio plazo. Ahora mismo no es el activo para tener, de hecho tenemos probabilidades netas favorables a que continúen las caídas y, por lo tanto, pues no sería lo más adecuado. Por lo tanto, de querer seguir posicionado en el sector, pues tendría más sentido incrementar posiciones tanto en Solaria como en el Elecnor antes que mantener Acciona Energía. Ahora bien, lo que le diría es, si tiene acciones, habría que ver a qué precios las tiene tomadas. Por debajo de 20,04 podríamos esperar que continuarán las caídas, por lo tanto intentaría poner stops por debajo de estos niveles. A partir de ahí, si consiguiera superar los 21, pues empezaría a perder algo de momento bajista y quizás sería positivo para el oyente. Uh-huh. Vamos con consultas vía YouTube y atención puesta de nuestros oyentes en tecnología. Dice José María Mota González, dice, buenos días, estoy con pérdidas en Oracle y estoy un poco confundido porque sube la tecnología y Oracle y Palo Alto no suben. Gracias. A ver, ¿qué le respondemos? Sí, bueno, vamos a ver, efectivamente la tecnología lo está haciendo especialmente bien. De hecho, es muy curioso porque en las últimas semanas los sectores que mejor lo están haciendo es tecnología, sobre todo por las subidas de los últimos días, y luego dos sectores especialmente defensivos, como es utilities y por otro lado consumo, healthcare, cuidados de la salud, con lo cual estamos en una situación un poco curiosa. El caso de Oracle es bastante llamativo porque es verdad que es quizá uno de los activos que también tiene mucha exposición a la inteligencia artificial, pero que por otro lado pues hay muchas dudas alrededor de la viabilidad en cuanto al nivel de endeudamiento que tiene. No tanto porque pueda tener una situación de crédito importante, sino sobre todo pues por la continuidad o la rentabilidad de las inversiones que pueda estar haciendo. Desde el punto de vista más técnico, en el largo plazo sigue siendo positivo siempre que se mantenga por encima de los $131, está en 199, se está apoyando literalmente en los retrocesos alcistas de Fibonacci, por lo tanto no tiene ahora mismo demasiado problema, pero claro, siempre y cuando tengamos una posición de largo plazo. En el corto, pues lo que tenemos es una tendencia bajista desde que perdió
pues los $220, ahora está en los 199 y por lo tanto no sería el mejor activo a tener en cartera. Necesitaríamos que superase los $287, los retrocesos bajistas de Fibonacci, para empezar a pensar en una mayor probabilidad de que se pudiera dirigir de nuevo a máximos históricos en torno a los $340. Mientras tanto, pues la debilidad es la nota dominante en un activo como este. Faltaba Palo Alto, ¿no? Cuando preguntaba sobre por qué tampoco subía, no sé qué te parece Palo Alto. Sí, vamos a ver. Bueno, pues vamos a abrir el largo plazo. En el largo tiene una situación que es positiva. Es verdad que ha estado titubeando desde hace cierto tiempo, le estaba costando hacer nuevos máximos históricos. Los ha conseguido hacer al final en el mes de octubre, con lo cual es positivo. Y ahora ha entrado simplemente en una fase correctiva desde que activa las zonas de giro bajistas en torno a los 216, 215,97. Se ha apoyado en una zona de giro alcista de largo plazo en los 184 y eso es muy positivo porque podría dar continuidad a la tendencia alcista y además cuenta con probabilidades netas positivas, favorables a la tendencia alcista en el largo plazo. Lo que ocurre es que en el corto, desde que perdió los 208,50, pues pasamos a tener una tendencia que pasa a ser bajista. Por lo tanto, bueno, pues esa debilidad es la que estamos viendo que tenemos en los últimos tiempos. Eso además ha venido acompañado de unas probabilidades netas favorables a las correcciones y por lo tanto pues denota una debilidad importante. Mientras se mantenga por encima de los 166 a medio plazo seguiría siendo alcista, pero es verdad que en el corto necesitamos que tenga una reacción primero superando los $188. A partir de ahí podría empezar a perder ese momento bajista de fuerza que tiene ahora mismo y esa sería una primera referencia a tener en cuenta. La segunda, pues necesitaría superar los $203. A partir de ahí podríamos empezar a pensar en mayores subidas de nuevo hacia máximos históricos. Recuperaría la tendencia alcista siempre y cuando supere los $216,90. Vamos con una llamada telefónica. José, muy buenos días. Buenos días y gracias por el programa. Mire, tengo compradas acciones de Big Bear a 5.30. ¿Qué le parece al analista si mantener o a qué precio salir o qué hacer con esta acción? Y otra acción que querría comprar es Novo Nordisk, la farmacéutica danesa. ¿Qué le parece de entrar ahora? En esta no estoy. ¿Qué le parece de entrar? ¿Y qué precio le parece lo interesante para poder entrar? Que me daría un más o menos de lo que él le parezca. Gracias por el programa. Gracias a usted, José. Pues Juan Ignacio. Empezamos, si te parece, Eva, con Novo Nordisk. Y claro. La primera es que no me he quedado con el nombre. Big Bear. Si me puedes pasar el ticker. Sí, claro. Big Bear. Ahora el ticket juraría que... A ver, un momentito. Big Bear es BBAI. Barcelona. AI. Venga, empezamos con Novo Nordisk para que ya lo tengo cargado. En el largo plazo la tendencia es bajista, desgraciadamente, aunque a nivel estructural sigue siendo positivo. Las probabilidades netas son bajistas, con lo cual no es un activo precisamente en el largo plazo para tener ahora mismo en cartera. En caso de que supere los $320, aquí sí, en principio, podríamos empezar a ser algo más positivos y tendría que superar los 500 para realmente volver a retomar la tendencia alcista de largo plazo. En el corto, pues ocurre algo parecido. Tanto a corto como en medio plazo las tendencias son bajistas. Además, desde hace ya tiempo, estamos hablando de que desde el 14 de octubre no tendría demasiado sentido, con probabilidades netas pues muy negativas, en mantener esta compañía en cartera. Ahora bien, si consiguiera superar los 322,70, ahí ya sí pasaríamos a una tendencia alcista de corto plazo. Primer nivel a vigilar en el muy, muy, muy corto plazo, pues sería la superación de los 305. A partir de ahí, pues sí, se abriría la posibilidad de volver a retomar esa tendencia alcista. Mientras tanto, pues sería bastante más complicado. En el caso de Big Bear, pues vamos a ver. Tenemos largo plazo y estructural es positivo, además desde que supera los 4,09, ahora está en los 6,27.
Está pues cotizando ligeramente por debajo de la última zona de giro bajista, tanto de largo plazo como estructural, en 9,10, y eso pues hace que estemos en un periodo correctivo dentro de una tendencia alcista de largo plazo. En el corto y en el medio plazo tenemos tendencias laterales. Eso es lo que está haciendo que a pesar de ser una compañía pues, vinculada a la tecnología, pues está teniendo un performance quizá algo menos positivo, menos en línea con sus pares. Las probabilidades netas, como estamos viendo, tanto a corto como a medio plazo, son favorables a la continuidad, o mejor dicho, a la debilidad, con unas probabilidades netas bajistas del 68% frente al 32% alcista en el corto plazo, 60-40 en el medio, y por lo tanto no sería demasiado positivo. Lo interesante sería que pudiera salir de esa lateral, para lo cual necesitaríamos volver a superar los $8,07. Por lo tanto, ahora mismo cotizando en 6,27 no sería algo que podamos esperar que ocurra en el más corto plazo. Sí le diría que vigilara los 5,41, importante, porque en ese caso saldríamos del lateral por abajo y por lo tanto pasaría a tener una tendencia bajista y no tendría ningún sentido mantener esta compañía en cartera. Hoy me voy a colar una consulta yo, Juan Ignacio, porque estoy viendo el tiempo real y aparte viendo cómo esta mañana el índice de defensa de las compañías de defensa en Europa está subiendo un 1% frente a lo que han sido las caídas de los 2 últimos días. Tenemos a Thales subiendo el 1,5%, Safran 1,10% de subida, Rheinmetall subiendo el 1,94%, y en un escenario donde seguimos pendientes de las conversaciones sobre Rusia y Ucrania, y en el que en las últimas horas acabamos de escuchar, de hecho, decir al presidente de Francia, a Emmanuel Macron, en declaraciones a la radio, que el plan de paz que el presidente estadounidense Donald Trump ha puesto sobre la mesa, que ha hablado con Rusia, necesita mejoras para que sea aceptable para Ucrania y Europa. Por lo tanto, levantando de nuevo la voz en lo que es que Europa no lo va a poner tan fácil a ese plan de Rusia, y de nuevo el armamento sube. Eso es lo fundamental. En lo técnico, ¿cómo ves al sector, pese a todo lo recorrido y además en un horizonte donde la inversión armamentística en Europa está asegurada? El sector lo ha hecho muy bien y en principio lo sigue haciendo muy bien, pero es verdad que desde hace ya un tiempo, en los últimos meses, está, digamos, manteniéndose en un cierto lateral, incluso con tendencias que en el más corto plazo pasan a ser bajistas. Por lo tanto, ha perdido cierto interés. Es verdad que ha sido uno de los grandes protagonistas durante todo el año. Muy vinculado a los avances que se puedan producir sobre el plan de paz, pues evidentemente vamos a tener, si queremos tener posiciones de este tipo de sectores, pues asumir que evidentemente las noticias van a marcar el tono de este tipo de activos. Desde hace un tiempo, estamos hablando fundamentalmente desde el 24 de octubre, lo que estamos viendo es que las posiciones dominantes, las que debemos priorizar, serían las posiciones bajistas en un activo como Thales, por ejemplo. Es verdad que hoy está subiendo un 1,34%, pero sigue manteniéndose dentro de ese tono bajista dominado por unas probabilidades netas donde la tendencia bajista, pues ahora mismo en el corto plazo es del 87% frente a un 13% alcista. Por lo tanto, pues claramente no pasa por su mejor momento. De hecho, tendría que superar Thales 261 euros para volver de nuevo a tener esa tendencia alcista. Está cotizando en 226. Por lo tanto, yo creo que no está en su mejor momento, pero desde luego ha sido uno de los grandes protagonistas y fuente de muchas alegrías. Vamos con una nota de voz. Hola, buenos días. Me llamo Juan, de Madrid, y quería preguntarle al analista por Ondas, o NDS, es el ticket, es una empresa que cotiza en el Nasdaq, que está agrupando temas de drones para defensa y para uso civil, y yo creo que va a tener un muy buen comportamiento. A partir de ahora ha triplicado, de hecho, cifras de ventas, y son las previsiones un poco que tiene, pero a ver un poco qué opina el analista. Muchísimas gracias, saludos. Pues si no lo he cogido mal, y además veo que tiene ticker Ondas Holdings, sí, o NDS.
Pues fíjate, desde que superó 2,89 podía tener sentido incorporarlo en cartera, pues volvía a tener una tendencia alcista, ahora está cotizando en 8,72. Efectivamente las previsiones han sido muy, muy favorables y además eso se ha notado, pues fijaros, con unas probabilidades netas favorables a las correcciones desde hacía mucho tiempo y que han pasado desde finales del mes de septiembre hasta ahora a convertirse en positivas. Ese es el momento a partir del cual podría empezar en el largo plazo a tener sentido incorporar. Desde el punto de vista del más corto, pues aquí podemos hacer un análisis mucho más fino, porque evidentemente ese contexto general lo podemos abrir y entrar y detectar cómo, por ejemplo, a partir de la superación de 1,10, en particular esto se produce en junio de este año, es cuando pasamos a tener una tendencia que pasa a convertirse en alcista. Una tendencia alcista que se ha mantenido hasta ahora, que pasa a convertirse en una tendencia lateral. Por lo tanto, empieza a perder cierto momento. Ahora bien, si tenemos perspectivas de mantener este activo a futuro, desde luego puede tener sentido. Ya ha pasado a recuperar de nuevo las probabilidades netas favorables a la tendencia alcista y por lo tanto podría empezar a tener de nuevo sentido incorporarlo en cartera. Desde luego, si lo hemos comprado en torno a 1,10, pues estaremos encantados. Pero si vamos a tomar una posición nueva, podría tener sentido, teniendo en cuenta que por debajo de 5,15 perdería la tendencia alcista y que como alerta temprana le diría que por debajo de 6,43, retroceso alcista de Fibonacci, empezaría la cosa a complicarse. Vamos con consultas vía WhatsApp. Bueno, Ángel de Valladolid nos preguntaba por Novo Nordisk. Ya hemos hablado de la danesa. Dice Gerardo desde Vitoria, consulta HBX e eDreams, soporte y resistencias. A ver, bueno, vamos a ver. 2 minutos. HBX, pues la tendencia es claramente bajista en el largo plazo, con lo cual no tendría demasiado sentido. De hecho, el soporte sería el último mínimo que ha hecho. Desde el punto de vista del corto plazo, aquí pues ocurre lo mismo. Tenemos tendencias bajistas. Mientras cotice por debajo de 7,20 no tendría demasiado sentido tenerlo en cartera. Ahora mismo simplemente se está recuperando. El otro activo me estabas diciendo que era, Eva. Sí, eDreams. eDreams, es verdad. Sí. Venga, pues en el caso de eDreams, ¿cómo la ves? pues ocurre algo parecido. En el largo plazo y estructural, pues la tendencia es muy bajista, no tiene muy buena pinta precisamente, y en el corto y medio plazo exactamente igual. Mientras no supere 7,48 seguiríamos en tendencias bajistas. Podría empezar a tener sentido siempre que supere 5,95 en el corto plazo. A partir de ahí, quizá sí podríamos empezar a pensar en que vuelva a recuperar los 7,50, pero mientras tanto lo que tenemos es una debilidad muy importante. A ver, nota de voz. Hola, buenos días. A ver qué le parece a su analista una entrada en ENCE. Bueno, ha corregido bastante y parece que está en un soporte bastante importante. Muchas gracias, Miguel Ángel de Madrid. Bueno, ¿qué le decimos a Miguel Ángel con ENCE? Bueno, vamos a ver. En el largo plazo ha tenido un paso a una tendencia bajista de largo plazo que bueno, no pinta especialmente bien. Es verdad que al menos a nivel estructural se está apoyando en una zona de giro alcista en 2,20 y eso podría ayudar a que se frenen las correcciones siempre y cuando se mantenga por encima de 2,20. En el corto y medio plazo pues ocurre algo parecido. Las tendencias son bajistas, mientras no supere en particular 2,74 en el corto, 2,95 en el medio, seguiríamos en tendencias bajistas. En ese sentido no tendría demasiado sentido, sobre todo teniendo en cuenta las probabilidades netas que siguen siendo extremadamente favorables a la tendencia bajista, 87% en el corto plazo frente a un 13% para la tendencia alcista. Lo que le diría a Miguel Ángel es que en caso de que supere 2,54, ahí sí empezaríamos a ser algo más positivos, porque sería mucho más probable
que tuviera la posibilidad de volver a recuperar los 2,74 euros. Pues se nos acaba el tiempo. Juan Ignacio Marrón, analista independiente, ha sido un verdadero placer. Gracias por estar respondiendo a las consultas de nuestros oyentes. Muy feliz jornada y feliz resto de la semana. Un placer, buenos días.